Perdón, ya voy, ya voy. Muy bien, el día de hoy tenemos un tema cortito, muy de la mano con lo que estuvimos viendo en la clase pasada sobre estrategias evolutivamente estables. Y sería el último tema que vamos a ver antes de salir a vacaciones de diciembre, por un ya muy merecido descanso. Les recuerdo que el próximo jueves tenemos nuestro examen, tercer examen parcial. Y los temas que se van a incluir va a ser hasta el presente, hasta este que tenemos en pantalla de sociobiología. Muy bien. La primera pregunta que surge es, ¿qué viene a ser la sociobiología? En un sentido más amplio, entendemos a la sociobiología como el estudio del comportamiento de las especies gregarias y su evolución. Recordemos que estuvimos viendo evolución del comportamiento en las últimas clases. Particularmente nos enfocamos la clase pasada en ver estrategias evolutivamente estables que emergen como consecuencia de las relaciones entre individuos. Y dijimos que había de dos tipos, podrían ser de cooperación o antagonistas, que digamos que eran conflictos. Todo esto se mantiene para estas especies gregarias, pero resulta también muy interesante estudiar cómo es la evolución en este tipo de especies. Suelen tender, tienden a cooperar mucho más con sus específicos que otras especies. Ahora, a continuación tenemos una advertencia, un poquito en son de broma, es una broma, pero con un fundamento real. El contenido de esta clase va a tratar sobre patrones de comportamiento en animales. También es sobre todo enfocado en lo que tiene que ver con sus para justificar comportamientos humanos ni como una guía para nuestro comportamiento. ¿Ok? Es un poquito lo que decíamos la clase pasada sobre de no humanizar el comportamiento animal, pues tampoco vamos a justificar comportamiento humano sobre los patrones que estamos viendo en animales. Recordando un poco lo que les decía, tenemos que hay diferentes tipos de interacciones. Cuando el que está realizando el comportamiento beneficia a un receptor y el mismo se beneficia, tenemos un comportamiento mutualista. Cuando el que está afectando el comportamiento se beneficia el mismo y afecta al receptor, tenemos un comportamiento egoísta. Cuando el emisor del comportamiento está teniendo una desventaja en su adecuación, pero está ayudando a la del receptor, entonces tenemos un comportamiento altruista. Y bueno, cuando ambos se afectan mutuamente, tenemos un comportamiento maligno, ¿no? Una interacción maligna. Y los dos de arriba, que benefician a los receptores, se trata de comportamientos de cooperación, mientras que los dos de abajo se tratan de conflictos. Ambos existen en las especies sociales. Justamente lo interesante es que estas especies se mantienen sus grupos sociales, sus colonias, mediante muchas relaciones, muchas interacciones de cooperación. Como ya vimos, en estas relaciones de cooperación es muy sencillo que aparezcan individuos egoístas, como les llamamos también, tramposos,
que se aprovechen de los beneficios sin aportar nada a cambio, ¿no? Entonces, igual nos preguntamos, ¿cómo podemos explicar que se mantengan estas especies sociales a pesar de la presencia de los individuos tramposos, egoístas? Y utilizamos las mismas explicaciones que vimos la clase pasada. Podría tratarse de selección por parentesco o beneficio común. Por ejemplo, en una manada de lobos suelen ser grupos familiares, por tanto, contribuir a la sobrevivencia, adecuación de, de un hermano, de un padre en la manada, en cierta manera contribuye a que esos genes se transmitan de forma indirecta. También podemos tener individuos que no son necesariamente parientes, emparentados, pero que igual se mantienen dentro del grupo debido a un beneficio común, ¿no? Debido a que todos se ven beneficiados por las acciones que toman juntos como manada. La casa cooperativa, por ejemplo. Mm. Acá van las imágenes. Bueno, luego, además de los organismos que llamamos gregarios, que viven en manadas, que viven en grupos, tenemos otro tipo de organismos que son los eusociales. Los organismos eusociales, seguramente ustedes lo conocen, el grado de cooperación llega a extremos increíbles. También la formación de estos grupos conlleva una serie de comportamientos que difícilmente vemos en otros tipos de organismos. Y definimos un organismo social como aquellos que forman colonias muy numerosas, que tienen división del trabajo, donde hay un solo individuo, normalmente la llamamos la reina, o un grupo muy selecto de individuos, que son los que se reproducen, mientras que el resto de los integrantes de la colonia van a ser estériles. Otra característica sumamente importante de las especies eusociales es que tenemos varias generaciones coexistiendo. Es decir, que los individuos estériles que están cuidando a la descendencia de la reina no son necesariamente hermanas de la misma puesta. Pueden tener ya mucho más tiempo de edad, mucho más tiempo de vida y siguen contribuyendo a la crianza de generaciones cada vez más jóvenes. ¿Conocen algunos, para que no hable solo yo, conocen algunos ejemplos de estos organismos eusociales? Pues se da principalmente en insectos, ¿no? Bueno, cierto tipo de insectos. Digo, no sé cuál es el nombre exacto, pero pues hormigas, avispas, abejas, este tipo de insectos. Y también en algunos mamíferos, algunas, algunos roedores también tienen ese sistema, ¿no? Exactamente. Principalmente insectos. Tenemos las ratas topo del este de África, por ahí por Somalia, por Etiopía, que también forman grandes colonias subterráneas. Una de las adaptaciones más, bueno, no las adaptaciones, son los comportamientos, perdón, más sorprendentes que observamos en estos organismos eusociales, es que algunos individuos llegan a suicidarse, sí, por el bienestar de los demás, lo que ya lleva a un extremo de comportamiento altruista. Finalmente están pagando con la propia vida el beneficio en la adecuación de otro individuo, ¿no?
Difícilmente vamos a ver comportamientos así en otros tipos de organismos gregarios. Bueno, antes de pasar a las observaciones, quiero hacer un paréntesis, que ya no nos dio tiempo la clase pasada. El estudio de la evolución de la cooperación, insisto, ha sido algo muy, muy interesante, porque no salta siempre a la vista las ventajas evolutivas que podrían tener este tipo de comportamientos. Otro aspecto importante es que a raíz de los estudios de Lynn Margulis, nos dimos cuenta que la cooperación puede llevar a grandes cambios, cambios verdaderamente gigantescos en la evolución de las especies. Y tenemos tres de estos eventos de cambio importante mediados por cooperación, que seguramente ustedes conocen muy bien. ¿Cuáles fueron los que documentó Lynn Margulis? El surgimiento del cloroplasto, el de la mitocondria y el otro no estoy seguro. Bueno, esos son los de Lynn Margulis, ¿no? Ella logró explicar la evolución de los eucariotas mediante una cooperación entre dos tipos de bacterias y posteriormente el de cloroplasto, ¿no? Desde un punto de vista evolutivo, podemos entender a la mitocondria como una especie de parásito que en lugar de transmitirse de forma horizontal, es decir, de transmitirse a otros individuos que viven al mismo tiempo en la misma región que el que infectó, se transmite de forma vertical, es decir, se va a transmitir a sus descendientes, a sus hijos. Si llegamos a esta situación, es fácil ver que la mitocondria obtiene un beneficio en su adecuación 100% relacionado con el beneficio, con la adecuación de su hospedero, ¿no? Mientras mayor sea la adecuación del hospedero, mayor va a ser la adecuación de la mitocondria. Y es fácil imaginar que a partir de esa presión de selección surjan diferentes adaptaciones de cualquier índole. En este caso ya no sería comportamiento, pero de bioquímicas o cualquier otro tipo de comunicación entre el hospedero y nuestro parásito o mitocondria, que van a hacer cada vez más cercana la relación entre ambos hasta la situación que tenemos en la actualidad, ¿no? Y no tengo que decirles la importancia que tuvo el surgimiento de las células eucariotas en la historia evolutiva de los seres vivos, ¿no? Es un cambio brutal en comparación de un mundo en el que solo había procariotas. El tercer cambio que está dado por la cooperación es el origen de la multicelularidad. Desde un punto de vista fríamente evolutivo, los seres multicelulares somos una gigantesca colonia de células individuales que cooperan entre ellas y en las que de hecho solo una casta muy selecta de esas células van a pasar. Profesor, ¿está cambiando la diapositiva? No, está parada ahí. No, esto no los agregué. Entonces el primero es el origen de los cloroplastos y mitocondria y el segundo es multicelularidad. Este es el tercero. Entonces, primero cloroplastos, luego mitocondria, luego multicelularidad. Al revés, pero sí. Déjenme ponerlo por escrito para dar un poquito de apoyo visual a esto. Entonces, cambios evolutivos mediados por la cooperación. Uno, origen de la mitocondria. Dos, origen de los plastos. Son varios tipos de plastos, diferentes hipótesis para explicar cada uno de ellos. Incluso podrían ser
varias incorporaciones de diferentes tipos de bacterias, no solo de una cianobacteria que diera origen al cloroplasto. Para Lynn Margulis fue tan evidente la importancia de la cooperación sobre la competencia, que dedicó el resto de su vida académica a buscar otros ejemplos donde las relaciones mutualistas llevaran al surgimiento de cambios evolutivos destacables, ¿no? Bueno, algunos dirán que lo logró, otros que todavía le falta, no lo sé. Pero decíamos que el tercer cambio mayúsculo es el de la multicelularidad. En los organismos multicelulares, la clave para explicar su asociación tan cercana entre las células que los componen es la selección por parentesco. Es el hecho de que como un organismo multicelular se origina a partir de una célula única, el resto de las células que lo componen son clones. Comparten todos los genes. Entonces el beneficio, ¿se acuerdan que veíamos ¿cómo se llama? Una ecuación de desigualdad, ¿no? Sí, que la adecuación es lo mayor posible cuando se da con una relación de parentesco de uno. Exactamente. Era algo así, ¿no? El parentesco multiplicado por el beneficio tiene que ser mayor que los costos para que pueda mantenerse una relación de cooperación. Y veíamos que en hermanos eran los valores prácticamente máximos, porque compartían genes en un 0.5%. Profesor, quería preguntarle algo respecto a eso. Sí, Ese día nos dijo que los gemelos tenían una relación de parentesco cerca del 1%, ¿cierto? sí. Estos no son tres divisiones, sino cuatro, tomando a los hermanos gemelos antes del comportamiento egoísta. Sí, no, la razón es que puede llegar a haber mutaciones. Simple y sencillamente es eso. ¿Ok? Si lo redondeáramos, realmente estaríamos llegando a la conclusión que gemelos tienen una relación de parentesco igual a 1. Muy, muy, muy cerca. ¿Ok? O sea, podríamos suponer como 90% solo por términos prácticos. 99.99 probablemente. Así es. Ok, pero los hermanos normales, por así decirlo, es 50% y los gemelos son 99.999%. En hermanos de sangre tendremos igual 0.5, ¿no? Comparten la mitad. Normalmente, porque igual, como no siempre se puede probar esto, puede haber alguna interferencia, como decíamos, por infidelidad en los padres o por mutaciones o algo así, ¿no? En gemelos esta R debería ser de casi 1, ¿no? Rayando el 1. También en multicelulares, todas las células que componen un organismo la R también debería estar rayando el 1. Sabemos que hay diferencias genéticas, no sé, mínimas por mutación entre las células que componen, no sé, la piel y el músculo, pero son muy, muy pequeñitas. Y esto nos permite explicar por qué se mantiene la multicelularidad. Todas cooperan porque finalmente la adecuación indirecta es muy, muy fuerte. Prácticamente como si ellas mismas se estuvieran reproduciendo. Algo interesante es que en insectos eusociales
debido a que tienen un sistema de determinación del sexo haplodiploide, los machos son haploides, entonces realmente la relación de parentesco entre las hermanas de una colonia, de las obreras, es del 0.75, mucho más alta que en otros tipos de organismos. ¿Por qué dijo que se debía a eso? Porque el macho no contribuye, o es al revés. Dijo que el macho es haploide, ¿no? Sí, el macho es haploide. Entonces, durante la reproducción sexual, la mayor cantidad de genes proviene de la hembra. Y todos los miembros de la colonia son hembras. Pues, comparten una gran cantidad de su genoma con la reina, el 75%. Bueno, ahora, existen otros comportamientos que van a ayudar a mantener la cooperación, la cohesión en este tipo de grupos y también a evitar los conflictos. Voy a mencionar algunos ejemplos muy sencillitos. Aquí no hay mayor complejidad. Tenemos, por ejemplo, el juego. Conocemos ideas, teorías de que el juego puede servir como una forma de practicar comportamientos en adultos, por ejemplo, la cacería, pero en los organismos sociales, en organismos gregarios, el juego también parece contribuir a mantener los lazos de cohesión dentro del grupo. Por cierto, los animales en general no tienen manera de conocer el grado de parentesco que tienen con otro individuo. Así que normalmente usan claves como el hecho de vivir juntos, compartir tiempo. Ya ven que igual en los insectos eusociales su manera de identificación es mediante el aroma que adquieren por permanecer en la colonia, ¿no? Pero eso no depende de su genética directamente. Otro sistema es la jerarquía. Cuando dentro de un grupo hay una jerarquía clara, se reduce mucho el nivel de agresión que hay entre sus miembros. Cada miembro sabe exactamente su posición en la jerarquía y evita confrontaciones con los miembros que tienen una jerarquía más alta. Por supuesto, esto se tiene que estar manteniendo a lo largo del tiempo y si llega a morir alguno de los individuos, pues obviamente hay un ajuste. Momento durante el cual aumenta la cantidad de agresiones, pero no tardan en restablecerse los lazos de cooperación. Esto es muy claro en animales como los lobos, por ejemplo, también en elefantes. Puse al ladito el ejemplo de ese pajarito, porque, un segundo, perdón, puse el ejemplo del pajarito al lado, porque además usan claves que expresan en su coloración, en su fenotipo. Si ustedes observan, en la parte del pecho tienen una mancha de color negra, que es mucho más grande en el individuo que está arriba, y eso es un indicador de que es un organismo más dominante, que tiene un nivel más alto en la jerarquía. Por supuesto, se trata de un ave social que vive en grupos. Uno de los que me parece más interesante de todos es que muchos organismos parecen tener mecanismos de justicia, no de llevar a cabo un castigo, una represalia,
pero de evaluar cuando algo es justo. Y lo podemos explicar de la siguiente manera. Si las interacciones están mediadas por los beneficios que van a recibir los individuos que están interactuando, entonces cada individuo debe tener algún mecanismo que le permita más o menos evaluar la recompensa que espera en una interacción. Esto se ha estudiado mucho también en muchos animales, cómo consiguen evaluar el grado de recompensa. En algunos organismos gregarios, no en todos, eso sí, ya en muy poquitas especies, además pueden percibir la recompensa que están recibiendo sus congéneros. Inmediatamente darse cuenta de que si está el otro recibiendo una recompensa mayor uh, a la propia, por una misma interacción, por un mismo estímulo, pues se va a enojar, por decirlo de la manera más sencilla, ¿no? Va a empezar a expresar conductas de agresión. O simplemente cuando llega el momento de repartición de recursos y lo tratan de hacer de una manera más o menos equitativa o respetando la jerarquía, ¿no? Esto se ha demostrado, por ejemplo, experimentalmente con chimpancés. Experimentos donde chimpancés estén enjaulados, se les da diferentes niveles de recompensa y obviamente los que reciben una recompensa menor se enojan. Y bueno, ¿qué decirlo en humanos? Aún los bebés desde muy chiquitos pueden percibir esto, sin que nadie les haya enseñado qué cosa es algo, que algo es justo o no es justo. La otra cuestión está el emparejamiento. Ya hemos hablado de que hay diferentes sistemas de apareamiento. Hay especies monógamas, poligínicas, poliándricas, polígamas en general. Pero estos mismos sistemas de apareamiento van a modificar la forma en que interactúan los individuos, en que se forman los grupos. Por ejemplo, especies monógamas las podemos encontrar en ambientes que tienen una suficiente cantidad de recursos y las parejas se van a distribuir más o menos de forma uniforme. Hay unas excepciones, pero ocurre más o menos así. Entonces no suelen ser especies grupales. Luego, en cambio, tenemos las especies poligínicas y poliándricas que suelen encontrarse en ambientes en donde los recursos están concentrados en un sitio. Por tanto, los mismos individuos se concentran ahí y hace que haya una mayor competencia entre los machos cuando se tratan de especies poligínicas que van a luchar por el dominio del territorio donde están los recursos y de las hembras que se van a encontrar ahí. Y por supuesto establecen diferentes tipos de comportamientos. Déjenme ver cuál es la que sigue, que no sé. Bueno, aquí debe aparecer la imagen de un bobo de patas azules. Ahorita la consigo de internet mientras les voy platicando. Cuando tenemos la formación de parejas, es muy común que hayan eventos de cópulas extrapareja, lo que llamaríamos en términos humanos de infidelidad. Es mucho más fácil explicarlo en el caso de los machos, como ya lo hemos hablado en otras ocasiones, debido a que los machos obtienen un mayor beneficio en su adecuación conforme aumentan el número de apareamientos. Entonces, pues no es raro, no es difícil imaginarnos que puedan llevar a cabo estos cópulas extrapareja, ¿no? Buscando aumentar el número de apareamientos. En el caso de las hembras, parece que la participación en cópulas extrapareja está dada porque buscan
incrementar sus probabilidades de obtener mejores genes. Si, por ejemplo, se encuentran con un macho con características mejores, podríamos decirlo, con respecto a las de su pareja, ¿no? Entonces tendrían la oportunidad de tener al menos algunos descendientes de este nuevo macho, sin perder el apoyo de su pareja original en la crianza de los descendientes. Y esto ocurre mucho en aves, porque, por ejemplo, en aves siempre se las utiliza como ejemplo de organismos muy monógamos, ¿no? Que son muy fieles y que pueden tener una misma pareja para toda la vida. Y sí, sí es cierto, van a conservar esa pareja, pero eso no evita que de vez en cuando no tengan ese tipo de comportamientos. Ahora, lo que también resulta interesante es que, aquí está el bobo de patas azules. Se han hecho muchos estudios al respecto con esta especie. Lo interesante es que si estos comportamientos de cópula extrapareja se encuentran premiados por la selección en un incremento en la adecuación, entonces, ¿por qué se mantiene el comportamiento monógamo en aves? Y una explicación es que tienen su riesgo. Un evento de infidelidad puede llevar a que la hembra o el macho abandone el cuidado de los descendientes. Si sospechan que hay es que sí, que hay infidelidad con su pareja, abandonan el cuidado de los descendientes y por tanto, pues se va a perder su adecuación, lo que ya habían invertido en esa primera, bueno, en esa nidada. ¿Queda claro? Todo bien. Sí, ¿Todo bien? profe, todo bien. Sí, esto está sencillito. Ah, bueno, algo interesante en la forma que se lleva a cabo el comportamiento, que en los machos ocurre cuando salen a forrajear, mientras que en las hembras, pues cuando los machos están fuera del nido, forrajeando. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Podría retroceder en la diapositiva donde estaban los lobos y el autismo? Me faltó escribir algo ahí. O sea, si quiero al final de la clase, solo para... Ahí lo dejo. Porque ya estoy viendo que la pregunta que sigue es, bueno, ¿y en humanos? ¿Podemos aplicar algo de todo esto en humanos? ¿Ustedes qué creen? En parte sí, pero también hay que considerar que nosotros, o al menos se piensa que tenemos un cierto control de voluntad sobre nuestras acciones, incluso y todavía más cuando estamos conscientes de la razón de tal comportamiento, ¿no? Muy bien, perfecto. Aunque la mayor parte de las veces no estamos conscientes. Entonces, obviamente, todo este tema de la evolución del comportamiento, sobre todo en especies gregarias, ha llevado a hacerse esta pregunta, ¿no? Bueno, ¿y nosotros qué? No somos, no estamos fuera del mundo natural, somos animales y por tanto tenemos una base genética de nuestro comportamiento. Y seguramente compartimos esa base genética con muchos otros animales como los que vimos ahorita, ¿no? Entonces, si tenemos parte de nuestro comportamiento tiene una base genética, pues es heredable. Y como obviamente el comportamiento varía mucho, entonces tenemos los ingredientes necesarios para que haya selección y posterior adaptación, ¿no? Independientemente de, como decía, seamos conscientes o no seamos conscientes de esto. Y de la misma manera que vimos ahorita algunos comportamientos que tienen que ver con la cooperación y otros con evitar el conflicto, también podemos reconocer algunos de ellos en seres humanos. Ya les decía hace ratito el de la justicia.
Desde chiquitos los bebés reconocen cuando las recompensas no son equivalentes. También es fácil entender que el juego, que la convivencia con otros individuos de nuestra especie, pues fomenta el establecimiento de lazos, fomenta la creación de vínculos sociales. Ahora, lo que decías con respecto a que tenemos control, aquí el punto clave es que en las especies que tienen un desarrollo cognitivo mayor, como los humanos, delfines, chimpancés, orangutanes, perros, algunos tipos de aves, en términos generales, el comportamiento es muy plástico, muy flexible. Dado un mismo estímulo, la respuesta del comportamiento puede variar muchísimo. Creemos que la base genética está ahí. Esa base genética nos da cierta predisposición para actuar de cierta manera, pero no quiere decir que vayamos a tomar ese camino en nuestras acciones, debido a que tenemos mayor capacidad de decisión y además tenemos la influencia de la cultura. Ahora, han surgido también varias disciplinas que buscan dar esta explicación de ecología evolutiva a los comportamientos humanos. Algunas, por nombrar algunas, tenemos la sociobiología humana, y que sería la sociobiología en sentido estricto en realidad. Por eso al principio les decía que esta era sociobiología en sentido amplio, lo que hemos visto. Entonces, en esta disciplina se trata de interpretar el comportamiento como si fueran adaptaciones que surgieran por selección natural. También tenemos la ecología del comportamiento humano, que usa modelos adaptativos, utiliza las fórmulas que hemos estado viendo, para predecir y explicar los comportamientos humanos. Incluso se ha llegado al extremo de tratar de dar alguna explicación a ciertas normas culturales. Y tenemos la psicología evolutiva, que además de todo lo anterior, propone que dentro de nuestro cerebro hay unidades mentales, que han evolucionado como una respuesta adaptativa. Es decir, que dado cierto estímulo, van a producirse una serie de reacciones cognitivas que permiten resolver el problema ¿sí? Resolver el problema. Obviamente busca identificar estas unidades mentales. Bueno, independientemente de su enfoque, de sus métodos, todas y cada una de estas disciplinas han recibido muchas críticas. Algunas desde un punto de vista muy sentimental, si quieren decirlo, por el hecho de que no aceptamos la base genética de nuestros comportamientos, y otras, bueno, han tenido un enfoque más científico, ¿no? Déjenme ver qué sigue. Aquí está. Ahí está un meme también, como chiste. Por ejemplo, de lo que se acusa a estas disciplinas es que llegamos otra vez al programa adaptacionista, al querer intentar explicar todo como si fueran adaptaciones, cuando tal vez no lo sean. También nos puede llevar al determinismo biológico, a pensar que todos los comportamientos, todas las acciones se encuentran determinadas, en este caso genéticamente. Y bueno, finalmente están los casos de falta de responsabilidad social. Imagínense si se tomara de forma literal lo que les acabo de platicar sobre la infidelidad en animales para el comportamiento humano, ¿no? Por eso la advertencia del principio de la clase. Eso ocurre en animales, ¿no? En humanos tenemos otros mecanismos que también modulan nuestro comportamiento. Y bueno, creo que sería todo. El día de hoy tenemos una clase cortita. ¿Tienen alguna pregunta?
puede explicar nuevamente lo de la forma hiperadaptacionista? Disculpe. Ujú, que tenemos otra vez el programa de adaptacionista, que queremos ver todos los comportamientos. Bueno, los investigadores de estas disciplinas buscan que investigar si todo nuestro comportamiento tiene una base adaptativa. O a veces se llega a esos extremos. A veces hay comportamientos que no son, ¿no? Comportamientos en humanos. Y bueno, un buen ejemplo de eso es lo que vamos a ver en la discusión de los artículos en un ratito, ¿no? Justamente de un tipo de comportamientos que son muy polémicos, que son, por ejemplo, las interacciones entre individuos de un mismo sexo, ¿no? Comportamiento de pareja entre individuos del mismo sexo. Bueno, entonces, ¿alguna otra duda? No, pero justamente eso iba a decir de, bueno, ya más adelante de lo del artículo del comportamiento entre miembros del mismo sexo, que se me parecía una parte que platicaba sobre los genes y ahorita que mencioné eso del determinismo biológico, Ujú. dije, oh, con razón, porque yo también lo sentía como, bueno, eso le criticaba un poco, o sea, no lo mencionó durante todo el artículo, pero en una parte donde está explicando lo de las posibles causas, como que sí se me hizo raro, bueno, como que eso es algo que yo le iba a criticar. Ok, de momento como que nos hace entrar en un conflicto mental, ¿no? Sí. Será, no será. En fin. Ahorita lo vamos a... Profesor, Sí, sí, disculpe, ¿podría poner antes de que discutamos artículo esa diapositiva de la presentación donde presentan a los lobos? Lo siento, es que no anoté algo ahí. sí, no te preocupes. Lo vamos a poner. Los lobos. Muy bien. Primero vamos a tomar un descanso de 10 minutos, ¿ok? Entonces justo estamos al 10 para las 7 y, y continuaríamos a las 7 en punto. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Bueno, pues entonces ahorita los veo. Insisto que me quedo por aquí en caso de que tengan alguna duda. Cerca de la computadora. Profesor, Sí, le quería hacer una pregunta. sí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Se me escucha? Lo siento. Ya se escucha. Uh, yo hablando, bueno, que nos habló en la selección sexual de las hembras en la parte handicap sobre cómo hay características honestas, las cuales nos describen o los buenos genes del macho o su salud, ¿cierto? Así es. Pero recuerdo estar investigando un poco más de lo de handicap y encontré, tal vez estoy mal, pero nos dicen que son características que a primera vista parecen desfavorables, pero si el macho las lleva y aún sigue con vida, hace referencia a que tiene otras cualidades que le permite estar vivo, e incluso aún con esa deficiencia, y por eso las hembras lo buscan. Exacto. Esa sería la hipótesis de los buenos genes. Ah, ok. Es que lo había entonces entendido mal por la explicación de la clase. Ok. Pero está bien, así como dijiste. Un ejemplo serían las plumas del pavo real. Es un ejemplo clásico, ¿no? Son enormes, son estorbosas, son increíblemente visibles para los depredadores. Entonces pensaríamos que eso impacta en su sobrevivencia y por tanto en su adecuación. ¿Por qué se mantiene esta característica? Porque un macho que presenta este plumaje bien desarrollado
y se mantiene vivo, pues lo van a elegir las hembras. Seguramente tiene buenos genes, ¿no? Tiene capacidad de escapar de los depredadores, la fuerza para mantener el vuelo con ese plumaje. Y bueno, pase esos genes a la siguiente generación. Y otra cosa que antes para también darle ya un poco de descanso porque usted fue el que habló más tiempo. Entonces el examen será una mezcla de como preguntas por incisos, relacionar columnas y preguntas abiertas, Así es. pero equilibrado o será principalmente columnas e incisos. Yo creo que, aunque sean menos la cantidad de preguntas abiertas, seguramente van a tener un mayor peso en el puntaje. Que desarrollen ustedes ideas. ¿Ok? Número, probablemente tengamos muchas preguntas de incisos, de opción múltiple, pero las preguntas de abiertas van a tener un mayor puntaje. Todavía no lo tengo terminado, así que todavía no te puedo contestar al 100% esa pregunta. Está bien. Bueno, descanso entonces. Sí, no te preocupes.
Muy bien, continuemos. ¿Listos? Sí, profesor. Muy bien. El día de hoy somos muy poquitos. Vamos a utilizar la misma estrategia que la vez pasada. Voy a dividirlos en grupos para discusión de artículos. Tenemos ahorita 10 participantes. Vamos a hacerlo en 3 equipos. Las indicaciones son las mismas que la vez pasada. En cada equipo discutirán primero ustedes cuáles fueron los puntos principales. Esta vez ya no solo lo que les generó interés, sino realmente identificar los puntos principales que trataron de manifestar los autores de cada artículo. Y sí, por qué les generaron interés el artículo. Y si es posible, ver cómo se relacionan esto con los temas que hemos visto en las últimas semanas en clase. ¿Ok? De todos modos, paso ahorita a sus salas para ayudarles con su discusión. Bueno, los equipos se van a formar de forma automática ahora. Muy bien. ¿Ya regresó todo el mundo? Me falta una persona. En fin, vamos a continuar entonces. ¿Qué les parece si empezamos por platicar sobre el artículo de la crianza cooperativa en aves y el parasitismo de puesta, parasitismo de nido? ¿Ok? Está bien. Ok. Muy bien, déjenme abrirlo para poder presentarlo. Define. Bueno, quería comentarles que elegí ambos artículos porque son sendos trabajos en los que evaluaron algún tipo de comportamiento en particular y lo abordaron desde muchos enfoques, desde muy diversas formas de pensar, muy diversas hipótesis, y por tanto me pareció que eran excelentes ejemplos para entender justamente pues, cómo se debe hacer esto, ¿no? Cómo se debe hacer el estudio de la evolución del comportamiento.
y cómo no hay que dejar de lado cualquier hipótesis posible. No casarnos con la primera que se nos viene a la mente. Después de eso, vamos con... Bueno, ¿quién quisiera compartir lo que en su discusión sobre este artículo? Si quieren nosotros, el equipo de Tonatiuh, Carla y Diana. Ok, adelante. Te metió con la Iriana. Bueno, nosotros empezamos por percatarnos que justamente como lo menciona, son estrategias de crianza, sería la crianza cooperativa y que menciona en el artículo que lo utilizan 9% de las aves del mundo y también por otro lado está la crianza parasitaria, o bueno, lo que no supe cómo traducirlo, pero hasta ahorita que lo mencionó, de parasitismo de nido. Exactamente. Entonces, pues ambas son estrategias, pero la del crear a un individuo, pues se lo relega a los anfitriones. Y justamente, como comentan en el artículo, estos anfitriones se ha observado que son sometidos bajo selección porque conlleva la evolución de la defensa contra estos y que mencionaba que una de las defensas contra estos individuos parásitos es que es el acoso colectivo que ejercen contra estos individuos parásitos, si no mal me equivoco. Ok, muy bien. Pues queda claro para empezar cuáles son los dos comportamientos que están estudiando. Están estudiando crianza colectiva, que es un ejemplo de cooperación, cuando varias parejas se reproducen en nidos cercanos entre ellos y donde los hermanos contribuyen a la crianza de hermanos menores. Todo el mundo contribuye a la alimentación, a la vigilancia de los polluelos. Y por otro lado tenemos el parasitismo de nido, donde la especie parásita deposita sus huevos en el nido de una especie hospedera. Sorprendentemente, las aves tienen muy poca capacidad para identificar a los huevos y pollos parásitos. Entonces, terminan criándolos por completo a costa de sus propios descendientes. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, y pues esto lo hacen observando que hay como dos hotspots en donde hay como este tipo de riqueza, ¿no? De tanto aves como de parásitas de puesta o parásitos de nido, y estas aves como que tienen cría cooperativa, ¿no? Y pues estos hotspots están en Australasia y África subsahariana. Esto ya después investigan como la correlación que hay entre estas. Después observan la distribución geográfica, ¿no? Y obtienen como tres hipótesis probables, ¿no? En que estos como procesos podrán explicar, ¿no? Porque es más probable que estos parásitos de nido pues quieran que los parásitos de cría cooperativa, bueno, que las aves de cría cooperativa como pues cuiden a sus nidos, a sus hijos, ¿no? Una es que los parásitos reproductores pueden apuntar selectivamente a que los reproductores cooperativos maximicen el cuidado, ¿no? De la descendencia. Otra es que pueden ser como, que los criados cooperativos pueden ser objetivos como más con, pueden ser objetivos con el cuidado como de todos los individuos que se encuentran ahí. Y creo que la tres era que pues pueden estar como más capacitados, ¿no? Como para defender los nidos contra otros parásitos de cría. Bueno, contra otros parásitos de nido, ¿no? Sí. Para la segunda, no era así. La segunda era muy simple, ¿no? Que Ajá. resulta un blanco más visible si hay muchos. Porque ustedes han intentado localizar el nido de un ave. Obviamente no, ¿verdad? Pero Luego, de colibríes. pueden imaginarse lo que es esa tarea. Localizar un nido en medio de la vegetación no es sencillo.
Y obviamente es el problema que tienen los parásitos de nido. Entonces, tenían la hipótesis de que una colonia de muchos individuos, pues es mucho más activa, mucho más visible, y eso los convierte en un blanco fácil para los parásitos. Ujú. Pero finalmente rechazaron esa hipótesis, ¿no? Sí, porque llegaron a la conclusión opuesta, de que en realidad entre más tuvieran, más miembros más individuos hubieran ese nido, más fácil era de defender de otros. Era Exactamente. la hipótesis 3, creo. Muy bien. Sí, eso apoya la hipótesis 3. Bueno, esas tres hipótesis me parece que son la parte más interesante del artículo, no la principal. Bueno, muchas gracias. ¿Qué les parece si les damos turno a otro equipo para que también participen? ¿Qué equipo quiere hablar ahora? Nosotros podemos continuar si quieren. Muy bien. ¿Quiénes estaban en tu equipo, Octavio? Estaba Aldo y Ajá. estaba Ángela. Muy bien. Adelante entonces. Bueno, entonces justamente, digo, retomando a partir de lo que mencionaron nuestros compañeros, pues encontraron, bueno, primero que nada se encontró que justamente había una correlación entre digamos, bueno, entre estas aves, entre estos dos comportamientos, ¿no? Y, y algo interesante fue que si bien, como lo mencionaba, ¿no? Que conforme aumentaba el número de elementos o de individuos en uno de estos grupos de crianza cooperativa, también se encontró digamos, los grupos pequeños pero no parejas solitarias, eran los que solían albergar más, o los que solían preferir, por decir, bueno, no preferir, pero eran los que tendían a ser más invadidos por estos parásitos, porque estos comportamientos que ayudaban, o bueno, que tenían estas aves, los maluros, los parasitados, eh, eran mucho más inconstantes o inconspicuos, por decirlo de alguna manera, en grupos pequeños que en grupos grandes. Y podían, digamos, bueno, mientras más grande el grupo, más se podían invertir recursos en alejar parásitos. Entonces, también o sea, no es que no se prefieran esos grupos grandes, simplemente es que no pueden, ¿no? Los parásitos, estos nucleillos. Pero sí se encontró que justamente estos parásitos prefieren a los grupos, a las parejas, solas, en el sentido de que mientras más individuos se dediquen a cooperar a la crianza de sus huevos, bueno, de sus crías, se incrementa la adecuación de esas crías. Ok. Sí, en contraparte, ay, perdón, todavía ibas a hablar. No, Bueno, y en contraparte hay que mencionar lo que obtiene, digámoslo así, los de la crianza cooperativa, las aves de crianza cooperativa, que ante la presencia de los parásitos de nido, pues ellos desarrollan la capacidad para defenderse, una mayor capacidad para defenderse precisamente del parasitismo. Ese es como en contraparte el beneficio que obtienen ellos. Por eso esta correlación. Ok. Una correlación. Otra cosa, bueno, que estuvo interesante fue que mencionaban, creo que al final del artículo, que las aves pues que ya están, no me acuerdo qué especie era en particular, pero la que estudiaron, que eran hospederas, que ya tenían como un cierto silbido específico cuando detectaban, pues, otras aves parásitas, y que era muy distinto a, por ejemplo, bueno, cuando había un depredador o algo así, e incluso la respuesta era más agresiva, Esa más fue, agresiva que cuando, por ejemplo, se encuentran con un depredador. eso fue lo que a mí me sorprendió más que todo lo anterior, ¿no? Es común que las aves utilicen el comportamiento de acoso para defenderse de depredadores. Me sorprendió que fuera mucho más intensa su respuesta
ante parásitos de nido en esta especie. Muy bien, muchas gracias. ¿Quieren agregar algo más o pasamos con el siguiente equipo? Creo que sería todo. Muy bien, gracias. Vamos con el último equipo, por favor. Bueno, profe, retomando lo que mencionó el equipo anterior, yo creo que tal vez sí es incluso una respuesta más agresiva de parte de las aves porque el costo que tiene, el costo energético que tiene criar a un ave que no es tuyo, por decirlo así, no va, pues es muy grande y aparte pues no hay ningún beneficio, pues es un parásito y no vas a, las aves no es como que van a dejar ahí sus genes, ¿no? Yo creo que a lo mejor por eso es que esta respuesta es tan agresiva por parte de ellas. No, Disculpa que te interrumpiera, pero gracias, Estela, me parece una observación muy aguda. Es cierto, no lo había considerado, pero sí el costo es mucho más grande de albergar un parásito de nido que perder 1 o 2 miembros por depredadores. El costo en la adaptación, en la adecuación, perdón. Muy bien. sí, bueno, sí, exactamente, porque tiene la sobrevivencia de las crías propias se va a disminuir por ponerle atención a un miembro que no es tuyo. Exactamente. Y son bien agresivos. Los pollos de los cucos, estos parásitos, pueden expulsar los huevos de la especie hospedera, pueden matar a sus hermanos adoptivos. Muy bien. ¿Qué más en su equipo? ¿Algo más? Aquí está el lado de los silbidos, los llamados. ¿No quieren agregar nada más? Bueno, ahora para todos, ¿cuáles fueron los temas de la clase que estaban correlacionados, bueno, relacionados con este artículo? Evolución es uno de ellos. Evolución. Bueno, sí, evidentemente, eso creo que desde el título. Comportamientos evolutivamente estables. Estrategias. Estrategias evolutivamente estables. Muy bien. ¿Qué más? Y lo que vi, y tal vez, y adaptación. Adaptación y adecuación. ¿Qué más? Hasta ahora llevamos 3. Faltan. Altruismo. Altruismo, levemente, pero sí. Lo mencionan muy poco, pero bueno, está implícito en el comportamiento de las aves con crianza cooperativa. Honestamente no se me ocurre más, llevamos 4. ¿Y cuál otro podría ser? Aquí hay uno que nos están ilustrando muy bonito con estas gráficas, con estas filogenias. Métodos de estudio métodos de estudio. Ok, esto es una ilustración del método comparativo, pero más que del método comparativo, de la coevolución. Pero ya mencionamos coevolución. Es el punto principal de este artículo. Sí. Tenemos un comportamiento, una estrategia evolutivamente estable que es la crianza cooperativa y que se presenta en muchas especies independientemente de si en el mismo zona habitan parásitos de nido. Y tenemos por otro lado los parásitos de nido, que es otra estrategia evolutivamente estable y que también se presenta en muchas especies independientemente de, bueno, parasitan a muchas especies, perdón, independientemente si crían de manera cooperativa o no. Pero todo el punto de este artículo empieza con la simple observación de que ambas estrategias se suelen observar juntas con frecuencia, con mucha frecuencia. Y es lo primero que hacen. Lo primero que hacen es probar si efectivamente hay una correlación en la presencia de ambas estrategias, ¿no? Y sí la hay. Pues ahí tenemos coevolución.
Además, al principio mencionan otras hipótesis adaptativas diferentes al comportamiento. Déjenme ver si lo encuentro. Aquí está. Dicen que la presencia de estas estrategias no se puede explicar por factores ecológicos. Entonces, si no son factores ecológicos los que están potenciando el uso de la estrategia de crianza cooperativa, probablemente sea la interacción. ¿Qué más? ¿Cuál fue el punto principal de este artículo? ¿Cuál fue el objetivo? Analizar, analizar la relación que tienen los parásitos de puesta con los creadores cooperativos. Más o menos. ¿Qué más? ¿Alguien más? El profesor literalmente lo dice ahí abajo. We investigated the correlation between avian brood parasitism and cooperative breeding. Esa es lo que están poniendo de forma explícita. Pero hay algo más de fondo. Cuando dicen investigate, justo lo platicaba con un equipo. En este artículo como que les falta un poquito desarrollar algunas ideas. ¿Qué es lo que están investigando realmente? La coevolución y procesos que llevaron a esta relación. Muy bien, ahora sí. Primero documentan que efectivamente hay coevolución en estos comportamientos y después tratan de explicarlos, de formular hipótesis de, al menos de por qué se mantienen. ¿Ok? Vamos a hacer aquí una pequeña separación que a veces es un poquito difícil de ver, pero no es lo mismo los procesos evolutivos que permitan que surja una adaptación o un comportamiento. Son algo diferentes a los procesos que permitan que se mantenga ese comportamiento con el paso del tiempo. ¿Ok? Bueno, ¿les gustaría agregar algo más? Creo que no. Creo que no. Muy bien. Bueno, espero que les haya resultado de interés el artículo. Vamos con el siguiente entonces. Volvemos a empezar con el equipo ¿de quién era? De Tonatiu, Carla y Diana. Diana. Disculpen, no los anoté. Bueno, pues el otro artículo, ¿lo va a poner, profe? Ah, ya lo puse. Ajá. Se titula El comportamiento sexual bueno, comportamiento sexual entre miembros del mismo sexo y su evolución. Así yo lo traduciría. Y Perfecto. sí, y pues empieza el artículo mencionando que dicho comportamiento se define como acciones entre miembros del mismo sexo, que son atribuidas también a acciones de cortejo. Lo menciona justamente en las tablitas, en el glosario. Y una de las cosas interesantes del artículo es que menciona preguntando que por qué los animales se involucran en conductas sexuales que no resultan directamente en reproducción. Y continúa centrándose también en diferenciar, por ejemplo, la orientación sexual y la preferencia sexual y pone bastantes ejemplos sobre eso. Pero lo más central en esta parte introductoria es que menciona que hay diferentes enfoques
para tratar de darle una respuesta a esta pregunta. Y que son que puede haber mecanismos bioquímicos, o sea, como ponen, de hecho, justamente el ejemplo de los receptores en mosca en Drosophila melanogaster, que puede cambiar la preferencia sexual y su conducta sexual. Y también menciona que debe abordarse entonces desde un contexto adaptativo y evolutivo, más bien evolutivo, un contexto evolutivo. ¿Y qué más? Lo de las hipótesis, que las iba a mencionar mi compañero para darle chance de participar y también a Diana. Adelante. Pues bueno, si quiere que empiece Diana y ya después yo, porque no ha participado o no sé. ¿Qué clase de qué? ¿En qué clase lo vimos? Debe haber sido en selección sexual. En la clase de selección sexual. Muy bien. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más iba a hablar? Yo. Quizás solo como para mencionarlo bueno, a mí lo que se me hizo más interesante fue ya como cuando intentan como dar hipótesis, ¿no? De como explicaciones adaptativas, ¿no? En este caso, de que pues el comportamiento sexual del mismo sexo, pues proporciona como el pegamento, por así decirlo, que así se refieren, que establece, mantiene y fortalece las relaciones sociales entre los individuos masculinos, ¿no? En algunos delfines, por así decirlo. Y otra es que este comportamiento sexual entre personas del mismo sexo intensifica o disminuye la agresión y el conflicto intrasexual, ¿no? Que vimos como en selección sexual. Okay. Y otra sería lo de los encuentros sexuales entre personas del mismo sexo, pues proporciona como una práctica, ¿no? Para cortejar, montar o para otros comportamientos afines como la reproducción, ¿no? Y esto para mejorar el éxito reproductivo, ¿no? Y creo que sería todo. Salvo por para mejorar el éxito reproductivo, ¿todo bien? ¿No? Pues que esto mejoraría. Ajá, sí, para mejorar como la... Otra vez para. Sin parar. Sí, no. Dio la idea. Sí. Gracias, Donatio. Todavía falta afinar esa costumbre, ¿no? Es un poco costumbre, pero también es asumir cuando estamos hablando de cosas que sí tienen un objetivo, o cuando estamos hablando de cosas que son más frecuentes porque se ven favorecidas en la adecuación, ¿no? Muy bien. ¿Y quién más? ¿Qué siguiente equipo, perdón? Muy bien. Bueno, entonces digo algo que también creo que es muy importante de notar, digo, no tanto respecto al contenido, respecto
a la parte, digo, algo importante que mencionan los autores es que no necesariamente estos comportamientos, ya sea su surgimiento, su mantenimiento, tienen un carácter adaptativo. Simplemente es algo que pues pasa y ya, ¿no? De hecho, ahí en esa misma tablita ahí mencionan varios efectos, varias explicaciones no adaptativas, ¿no? Para este tipo de conductas, pero también algo que es importante que se menciona constantemente y de hecho también parte del propósito del extenso glosario que proporcionaron es tener mucho cuidado con el tipo de terminología que se usa para este tipo de situaciones, ¿no? Ya sea desde la parte del sexo, de género, de orientación, de elección, etcétera, ¿no? Que es muy importante que aquí solamente se está hablando en general de animales que incurren, bueno, o sea, sí, en distintos tipos de conductas sexuales entre individuos del mismo sexo, pero en ningún momento se permite, por ejemplo, o bueno, no sé, pues sí, no se permite en este contexto utilizar el término, por ejemplo, orientación en animales no humanos, porque evidentemente eso tiene una serie de connotaciones culturales y no necesariamente sexuales como tal, porque no requiere del contacto sexual propiamente dicho, para que se dé, ¿no? Entonces, sí es muy importante mencionar esa parte, ¿no? Pero, Octavio, Ande, pero. perdón, te voy a interrumpir ahí. Sí, efectivamente es muy importante. Otra de las razones es porque, bueno, hablando de no humanizar, ¿no? Y de acostumbrarse a utilizar ciertos términos. Por ejemplo, lo que aparece aquí en el glosario, hay cosas que pueden ser medidas de forma cuantitativa y otras que solo son cosas que asumimos y no deberíamos estar asumiendo. Por ejemplo, un comportamiento reproductivo alterno se puede medir, se puede observar. Reproducción cooperativa también se puede medir. Que sean gays, lesbianos, género, homosexuales, esas son construcciones humanas y no se las podemos atribuir a los animales, ¿no? ¿Qué más? Bueno, esta es otra cosa. Este fue el término que eligieron ellos, comportamientos sexuales del mismo sexo. Y eligieron ese término justamente porque es algo observable, que se puede medir, se puede cuantificar y no requiere asumir nada sobre las preferencias, orientaciones sexuales o lo que sea, ¿no? Orientación no se puede medir. Preferencia sexual sí se puede medir. Sí. Simplemente vemos con quién prefieren pasar más tiempo o con quién suelen aparearse más frecuentemente. Muy bien. Disculpa la interrupción, Octavio. Continúa. Ahí justamente también salía a la luz ese tema, ¿no? De que, digo, justamente hablando de esa parte de los animales, de que no podemos humanizarlos, pero que, por ejemplo, digo, sí hubo una pequeña discusión específicamente respecto a ese punto en nuestro equipo, de que en este caso sí podía haber animales con preferencia, como usted lo menciona, ¿no? Y de hecho en el propio artículo lo mencionaba, ¿no? Se puede medir y se puede observar que dada la elección, o sea, simplemente se refería a si tienes con quién aparearte, machos y hembras, siendo macho y te apareas con machos, entonces tienes preferencia por machos, sin ningún constructo de ningún tipo, ¿no? Estas preferencias se miden en términos de frecuencias. Hay Sí, unos sí, experimentos pero a eso nos referíamos, ¿no? O sea, simplemente es con quién es más frecuentemente, bueno, quién es más frecuente que un individuo, o bueno, con qué sexo, ¿no? O sea, se apare más frecuentemente. muy bien. No, sin pegarle ningún constructo ni nada, simplemente por esa frecuencia. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Quién más de tu equipo? Pues Ah, bueno, no, ay, perdón. si ¿Quieres? quieres tú. Ay, No, si perdón. quieres tú. Bueno, pues nos pareció que es un tema bastante extenso porque pues se dan muchos ejemplos en el artículo, se mencionan diferentes mecanismos, se habla de cómo este comportamiento está presente en diferentes grupos de animales y prevalece. Y pues
Está también esta tendencia a buscarle la cuestión adaptativa. Pero pues bueno, aquí vemos que hay diferentes mecanismos por los cuales se presenta el comportamiento y no precisamente se trata de una característica o una tendencia adaptativa. Ok, en efecto, ya no estamos en los 70s, hay que considerar también siempre que las adaptaciones, bueno, los comportamientos o fenotipos que observamos, a lo mejor no son adaptativos. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otro miembro del equipo? Pues justamente mencionar que en el artículo decían que, era muy raro que estas conductas existieran porque iría en contra de la teoría evolutiva, se supone. Entonces, como que intentaron acoplar este tipo de conductas y darles un significado adaptacionista. Evolutivo. Sí, evolutivo, que fue lo que ya había mencionado otro equipo. Y bueno, y al final mencionan en el artículo, o casi al final, que este tipo de conductas eh, pueden modificar la estructura social del grupo de las especies que la tengan. Entonces, justamente este cambio, este impacto en la conducta social, igualmente podrá modificar, por lo que entendí, podemos modificar la adecuación, ya que tendría un impacto evolutivo. Sí, no es difícil entenderlo, ¿no? Si por alguna razón el comportamiento se extendiera en la población y como resultado se reduce el número de descendencia, pues obviamente afecta la adecuación de la población, que normalmente no es el caso, pero bueno, hay que considerar esa posibilidad. ¿Qué más? Vamos con el siguiente equipo entonces. Sí. Muy bien. Siguiente equipo. Bueno, yo quería mencionar, puesto que ya los equipos anteriores abarcaron muchos temas, Ajá. gran parte del artículo, quería mencionar que este tipo de interacciones en los animales se podría derivar en interacciones de tipo de cooperación, porque hay una parte en la que no recuerdo qué ejemplar, qué ejemplo usan o cuál es, en qué animal lo observaron, pero que estas perdón, profe, es que estoy tratando de recordar, pero son animales de sexo femenino que, aunque tengan contacto y tengan crías con el sexo masculino, en algún punto eligen estar con el sexo femenino y esto ayuda a que puedan criar a sus descendientes. Entonces creo que eso pues es bastante importante también porque pues se da todo lo que hemos visto en los temas anteriores, ¿no? Se da la cooperación. No me acuerdo de eso, si este fue en ese artículo. Es con albatros, ¿no? Es con algún tipo de ave marina. No me acuerdo, profe, a lo mejor José o Ana me pueden ayudar. No, sí era con albatros, digo, si quieren nada más para el ejemplo, que menciona que en poblaciones de albatros de Laysan, me parece, en los cuales la proporción de hembras es mayor a la de machos, se suele dar mucho esto de emparejamientos entre hembras. Y digo que se le puede dar una explicación adaptativa justamente porque si tenemos, o sea, si las hembras se emparejaran con machos como es lo usual, muchas hembras se quedarían sin poder reproducirse, mientras que si se emparejan entre hembras y buscan algún macho para que se reproduzca con ellas, el macho puede, digamos, alternar con parejas y las hembras cuidan de la progenie que sería de las dos. Muy bien. No me acuerdo si ese ejemplo lo describen aquí con más detalle o yo lo leí después, porque me llama mucho la atención.
Pero recuerdo que esas parejas de hembra a hembra son monógamas, son de por vida. Son de los pocos ejemplos que hay donde hay comportamiento sexual entre especies del mismo sexo, individuos del mismo sexo, perdón, que no son casuales, que se mantienen a largo plazo. Y es posible también que ayuden un poquito a disminuir esta parte del conflicto hembra-macho, porque aquí donde tenemos el conflicto entre la inversión de los recursos y la búsqueda de cópulas extrapareja. Más interesante me parece que si siempre fuera una hembra de la pareja la que se reproduce, obviamente la otra tendría una desventaja muy seria en su adecuación. Y resulta que en estas parejas de hembra-hembra se alternan el rol de individuo reproductor. Es decir, un año le toca a una de las dos, al otro año le toca a la otra tener el pollito, y así. De hecho, sí lo mencionan en el artículo, que es que el beneficio que tienen es una adecuación fitness. Y sí, también dicen que el comportamiento masculino es más en especies polígamas. Ajá, sí. Y también dan algunas explicaciones para ello, ¿no? Esas entran entre las no adaptativas. ¿Dónde está? En especies polígamas, donde los machos suelen tener una conducta sexual muy agresiva. No lo encontré aquí. Simplemente, bueno, pues buscan tener contactos sexuales con cualquier individuo. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Nada más en su equipo? Bueno, pregunta general. ¿Cuál fue el objetivo de este artículo? ¿Está preguntando el mismo equipo o en general? Al general a todo el grupo. El analizar los posibles orígenes del comportamiento de individuos del mismo sexo. Ok, aquí está un poquito más claro. Posibles orígenes, mantenimiento también, e implicaciones, como en el caso de los albatros. Pues aquí hacen como pasado, presente y futuro. Hay otro que por ahí mencionan, ya no me acuerdo exactamente en qué parte, como muy casualmente. Dicen que también parte del objetivo de este trabajo es hacernos pensar al respecto, ¿no? Simplemente llamar la atención. ¿Qué más? Una diferencia importante con el artículo anterior es que este se trata de una revisión. Realmente no es un trabajo de investigación propio. Simplemente están revisando todo lo que se ha escrito en la literatura sobre el tema. Y de hecho está publicado en una revista que les recomiendo mucho si les interesa el tema de evolución, que se llama Tree, que son tendencias en ecología y en evolución. Publican sobre todo revisiones y están muy interesantes. En cambio, el artículo anterior de las aves, de hecho, era como un resumen del trabajo que ha hecho un grupo de investigación a lo largo de muchos años, ¿no? No sé si se percataron que más que ser un artículo original, estaban hablando de muchos otros artículos que ya han publicado al respecto, ¿no? Uno para la parte geográfica, otro para la parte filogenética, otro para la parte experimental, otro para la parte de los cantos, en fin. ¿Qué más? ¿Algo más que les haya llamado la atención? De mi parte, no. Creo que no. Por mi lado, todo lo que podría decir ya fue mencionado. ¿Qué fue qué? Ya fue mencionado. Ok. Yo solo podría decir que la diferencia entre la claridad de un artículo y el otro sí es muy grande, ¿no? En este está un poco más sencillo de entender los conceptos que el otro. ¿Ah, sí? Bueno,
A mí me pareció más sencillo el otro. Muy bien. Otra cosa que me pareció remarcable, ya sobre el tema del artículo en sí, es que en general las explicaciones que podemos dar a esta conducta parece depender de la especie, decían uno de sus compañeros. Depende de los grupos, ¿no? Tenemos que en insectos, en general, suelen tener una base genética muy fuerte y que se debe a errores en la identificación del sexo contrario. O sea, literalmente están identificando a los machos como si fueran hembras. Y en cambio, en otras especies sociales, pues ya tenemos otro tipo de explicaciones evolutivas, ¿no? Tienen que ver con justo con esta interacción que estamos viendo hace ratito, ¿no? Hace rato hablábamos del juego como un mecanismo que contribuye al establecimiento de relaciones sociales, pero bueno, también ese tipo de relaciones sexuales podría serlo. Y el mejor ejemplo son los bonobos. Todo el mundo ha escuchado de los bonobos, ¿no? Sí, bueno, al menos lo mencionan aquí en el artículo, que lo usan para liberar tensión entre hembras, tal vez evitar conflictos. Sí. Los bonobos son una especie de chimpancé muy cercana a los humanos, de hecho, que viven en grupos sociales, pero con muy bajos niveles de agresión y una alta actividad sexual de todo tipo, incluyendo, por supuesto, interacciones del mismo sexo. Y se cree que justamente esta interacción ayuda con esta parte de la convivencia. Bueno, ¿qué más? Ya no volvieron a discutir sobre la base genética de la homosexualidad. ¿Qué les pareció esa parte? Pues Ya lo dije. en lo personal, al tratar de discutir acerca de eso, solo se encontraron mecanismos del cómo los machos identificaban a las hembras. No era como tal que aumentaba la preferencia u orientación del organismo por un sexo. Sí, sí, muy bien. En efecto, cuando se trata de una base genética, O sea, justo eso lo veíamos en insectos, ¿no? principalmente en invertebrados, sí lo mencionan, como el experimento de Drosophila. Dañan los receptores, básicamente no permite distinguir del macho de la hembra. Ujú. Pueden afectar diferentes receptores, feromonas o demás procesos involucrados en el reconocimiento de la pareja, ¿no? Cualquier daño, pues obviamente conlleva errores. Y la parte de ¿cómo eran? Los IGS. Se mencionaba que no se podía en este caso, ya que no se tiene como tal muchas bases genéticas heredables, sin contar en humanos. Ok, muy bien. Sobre esto leí en otra fuente, en este libro de evolución del Futuyma, algo que me pareció muy interesante, donde se veía que en el cromosoma X podrían haber algunos genes relacionados con la interacción individuos del mismo sexo. Si efectivamente este gen se va a expresar solo en machos, porque van a recibir únicamente la copia una copia del gen, y es el único que tienen para expresar, entonces conllevaría a que esos machos no se reproducen y por tanto aumenta la frecuencia de hembras en la población, como una especie de conflicto genético a nivel sexual. Algo así. También me pareció como algo controversial, pero interesante de tomar en cuenta. En fin, espero que les haya gustado este artículo también. Y no sé si tengan alguna duda.
Todo bien. Bueno, en ese caso, primero que nada les pido una disculpa si me notaron algo disperso. Honestamente estoy un poquito enfermo, pero no es COVID, no se preocupen. Y si ya no tienen más dudas, nos vemos el jueves para su examen. ¿Ok? Sí, profesor. Hasta luego. Ok, muchas Sí, gracias, profe. profe. Que se mejore.